Cuando eres niño, la idea de tener una niñera puede ser aterradora. Para decirte la verdad, siempre me consideré muy valiente y sentía que no la necesitaba. Pero de todos modos mis padres me dijeron que iban a contratar a la mejor niñera de la zona. Por si acaso. En ese momento pensé que todo estaría bien. No tenía ni idea de que la persona frente a mí sería Christine Falling, un nombre que en ese momento parecía irrelevante, pero que me marcaría por el resto de mi vida. Christine tenía una sonrisa extraña, como si hubiera algo que no quisiera decirnos. Nunca me había cuidado antes, pero por alguna razón mis padres la adoraban. Decían que era encantadora y responsable. No entendía por qué había tanta expectativa sobre ella, pero aún así sentía que algo andaba mal con su sonrisa. Hasta entonces mis padres se turnaban para cuidarme, pero mi madre tuvo que hacer horas extra, así que necesitaban a alguien que me cuidara urgentemente. La primera tarde con Christine fue incómoda. Se movía por la casa como si estuviera inspeccionando cada rincón, pero con una calma inquietante. Cada vez que le hablaba, me miraba a los ojos y luego apartaba la mirada, como si me ignorara. A medida que pasaban los días, mis padres seguían sin notar nada extraño. Yo, por otro lado, cada vez tenía más miedo de estar solo con ella. Había algo en Christine que no cuadraba. Era como si me odiara, pero no hacía nada para demostrarlo. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Sentía que nadie me creería. Una tarde, después de terminar mis deberes, decidí hablar con Christine. Quería saber más sobre ella. Mi madre solía decirme que si no me llevaba bien con alguien debía hablar al respecto, así que lo hice. Estábamos en la sala de estar. Yo estaba sentado en el sofá y ella en una silla frente a mí, con esa eterna y perturbadora sonrisa. ¿Tienes familia, Christine? Sí, tengo una familia y están conmigo ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Que mi familia está dentro de mí, pequeño? Mi familia me habla en la cabeza. ¿Quieres saber qué me dicen? ¿Qué te dicen? Me dicen que te odian. Odian que seas un niñato con una familia feliz y rica. Me dicen que quieren matarte mientras duermes. ¿Sabes qué más dicen? Ya no quiero hablar más. Tengo miedo. Exactamente. Ellos dicen que deberías tener miedo, que si hablas de esto con alguien nadie te va a creer. ¿Y sabes qué pasará después? Entonces vendré por la noche y mataré a toda tu familia. Luego vendré por la noche y te mataré a ti. A toda tu familia. ¿Entiendes? ¿Lo entiendes? Sí. Después de esa conversación simplemente me dio una palmadita en la cabeza y se fue riendo amablemente. Cuando mis padres llegaron guardé silencio, aterrorizado por lo que podría pasarme, pero también por lo que les pasaría a ellos si me atrevía a hablar. Al día siguiente, después de la escuela, Christine me dijo que era hora de bañarme. Sentí un nudo en el estómago. No quería dejarla sola en la casa, pero no tenía opción. Fui al baño, cerré la puerta y abrí el grifo, aprovechando el momento en que estaba lejos de ella. Mientras el agua corría, no podía dejar de escucharla. ¿Estaba hablando con alguien? Había algo muy mal en ella, algo que no podía definir. Estaba hablando sola. Cada minuto que pasaba en la ducha sentía que el miedo crecía en mi pecho. Finalmente, me envolví en una toalla y salí del baño. Caminé hacia mi habitación y al pasar por la sala de estar la vi. Estaba de pie mirando fijamente al vacío, moviendo los labios sin emitir ningún sonido. «A dormir, niño». Aterrorizado, sin saber qué hacer, la obedecí. Esa noche fingí dormir mientras escuchaba susurros provenientes de la sala de estar. Ella seguía hablando sola. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que decía. Las palabras matar y necesario destacaban en el murmullo. Me congelé en la cama, rezando para que mis padres volvieran pronto. Cuando los susurros se volvieron más intensos, supe que algo iba a pasar. La escuché decir, «Sí, sí, lo haré. Lo haré pronto, pero no ahora, no ahora». Mi mente estaba en blanco de puro terror. ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué estaba planeando? De repente los susurros cesaron y todo quedó en silencio. Me atreví a abrir un ojo y mirar hacia la puerta. La vi allí, de pie, observándome con una enorme sonrisa detrás de la puerta entreabierta. Intenté mantener la calma y seguí fingiendo estar dormido. Mi cuerpo se tensó y cerré los ojos con fuerza, intentando mantener una respiración regular. La puerta crujió al abrirse lentamente y sentí su presencia en el umbral. Es el momento, ahora o nunca. Sus pasos se acercaron a mi cama y pude sentir su aliento en mi rostro. «Despierta». No me moví.
De repente sentí sus manos en mi cuello apretando. Abrí los ojos de golpe y vi su rostro distorsionado por una mezcla de furia y miedo. Intenté gritar, pero su agarre era demasiado fuerte. Mis manos se movían frenéticamente, intentando liberarme, pero ella no cedía. El aire comenzó a escaparse de mí y mi visión se nubló. Justo cuando pensé que todo acabaría, algo cambió en su expresión. Sus manos temblaron y su agarre se aflojó. No estoy lista, todavía no. Había perdido la razón. Retrocediendo se tambaleaba. Yo me quedé en la cama respirando con dificultad, mientras ella se dirigía a la puerta, gritando con diferentes voces. De repente Christine se echó hacia atrás, mirando sus manos como si fueran ajenas a ella. Sus ojos se llenaron de terror y empezó a murmurar de nuevo. Esta vez las palabras fueron claras. No puedo hacer esto. Aproveché el momento para rodar fuera de la cama y esconderme debajo de ella, tratando de recuperar el aliento. La observé desde mi escondite, balanceándose de un lado a otro, chocando con todo. Mi corazón latía con fuerza y sentía que en cualquier momento podría explotar. De repente, corrió hacia mí e intentó sacarme de debajo de la cama. Sus manos me alcanzaban desesperadamente, como si tuviera que hacerlo, como si no tuviera otra opción. Mientras intentaba alcanzarme, me arañaba con sus uñas, intentando herirme de cualquier manera posible, aunque solo fuera rasguñándome. Me alejé todo lo que pude, pero de alguna manera logró agarrar mi pie y arrastrarme desde debajo de la cama. En un acto desesperado, me agarró la cabeza con ambas manos y la sacudió de un lado a otro, apretándola cada vez más, hasta que pensé que iba a hacerla estallar. Pero en un segundo, me lanzó contra la pared. Su voz ahora estaba rota y llena de desesperación. Se agarraba la cabeza, tirando de su cabello, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Volví a esconderme. Sabía que no tenía sentido, que ella ya sabía dónde estaba, pero no podía hacer otra cosa. No me atrevía a moverme. Finalmente, salió corriendo de la habitación y escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Me quedé debajo de la cama temblando y llorando, incapaz de creer lo que me acababa de suceder. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente reuní el valor para salir de mi escondite y correr hacia el teléfono. Marqué el número de mis padres con manos temblorosas. Les conté lo que había pasado, aunque sabía que sonaría loco. Llegaron a casa rápidamente, alarmados por mi estado. Les expliqué todo con más detalle, y aunque al principio no parecían creerme, la desesperación en mi voz los convenció. Llamaron a la policía, pero Christine ya se había ido. Los oficiales registraron la casa, pero no encontraron rastro de ella. Esto pareció convencerlos de que mi historia era real, ya que la Christine que ellos conocían nunca me habría dejado solo con moretones en el cuello y en la cabeza. Pasaron los años, crecí, me mudé y construí una vida propia, pero el trauma de aquella noche quedó grabado en mi mente. Nunca supe qué fue de Christine Falling hasta que un día, mientras veía las noticias, su rostro apareció en la pantalla. La estaban arrestando por una serie de asesinatos. La reconocí al instante, aunque su apariencia había cambiado con los años. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Aquella noche no había muerto de milagro. Quizá aún no estaba lo suficientemente loca para matarme, pero después de un tiempo lo estuvo. A veces veo a mis hijos en la habitación y pienso en ella. Pienso que hay muchas otras Christines listas para hacerles daño a mis hijos, pero no lo permitiré. Siempre los protegeré, pase lo que pase. Esta es la historia de los crímenes de Christine Falling, también conocida como la niñera asesina, una asesina en serie estadounidense responsable de la muerte de varios niños a su cargo. Nacida el 12 de marzo de 1963, Falling comenzó su aterradora serie de crímenes a una edad temprana. Entre 1980 y 1982, mientras trabajaba como niñera, Falling utilizó su posición de confianza para llevar a cabo una serie de asesinatos, asfixiando a 5 niños y a un anciano. Sus crímenes fueron inicialmente difíciles de detectar, debido a la falta de pruebas y a la naturaleza aparentemente inexplicable de las muertes. Sin embargo, comenzaron a surgir sospechas cuando el patrón de muertes inusuales que rodeaban a Falling se volvió demasiado evidente para ignorarlo. Eventualmente, Falling confesó sus crímenes y fue arrestada en 1982. Fue condenada a cadena perpetua por sus asesinatos,
Al ser capturada dijo que escuchaba voces en su cabeza que le decían asesinar, matar, asesinar, una y otra vez. Muchos dicen que las personas no encuentran su vocación hasta que crecen. Mi caso es totalmente diferente. Cuidar niños siempre ha sido mi trabajo favorito. Así conocí a los Harper, una familia agradable con 2 hijos, Emilce y Josué. Cuando llegué por primera vez a su casa, me recibieron con sonrisas y una cálida bienvenida. Los padres, Luisa y Marcelo, parecían personas normales y amigables. La casa era espaciosa y estaba bien cuidada. Me hicieron sentir bastante cómoda y sentí que mi trabajo sería bastante fácil. Emilce y Josué eran niños tranquilos. No te voy a mentir, a veces se comportaban de manera extraña, pero no de una forma que me preocupara demasiado. Son niños, y a veces los niños hacen cosas raras. Emilce, de 8 años, era muy protectora con su hermano menor, Josué, que tenía 6. Pasábamos las tardes jugando juegos de mesa, viendo películas y haciendo manualidades. Gradualmente gané la confianza de los padres y me convertí en la niñera principal de los niños. Con cada visita me sentía más cómoda en la casa de los Harper. Luisa y Marcelo siempre me pagaban a tiempo y me trataban con respeto. Los niños seguían siendo un poco extraños, pero eran buenos niños. Nunca me dieron problemas serios, y con el tiempo incluso comencé a sentir que era parte de la familia, como una hermana mayor para Emilce y Josué. Una noche, Luisa y Marcelo tenían una cena importante y me pidieron que cuidara a los niños hasta tarde. Acepté sin pensarlo 2 veces. Llegué temprano y Luisa me mostró el nuevo sistema de seguridad que habían instalado, lo que me pareció un poco excesivo, pero no dije nada. Solo queremos estar seguros, me dijo con una sonrisa amistosa, como si se riera de lo exagerado que era su esposo. No pensé mucho en ello y me concentré en los niños. La noche transcurrió con normalidad. Cenamos pizza, jugamos algunos juegos y luego los acosté. Después de asegurarme de que estaban dormidos, me acomodé en el sofá de la sala para ver televisión. Me quedé dormida sin darme cuenta. Sabía que no debía preocuparme. Los niños no iban a causar ningún problema. De repente un sonido me despertó. Me sobresalté. Eran alrededor de las 2 de la mañana y todo estaba en silencio, excepto por un débil grito que provenía de algún lugar de la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé que estaba soñando, pero el grito se repitió, esta vez más claro y lleno de desesperación. Me levanté rápidamente del sofá. Algo le estaba pasando a los niños. Corrí escaleras arriba y comprobé que Emilce y Josué estaban a salvo en sus camas. Entonces, ¿de dónde venía ese grito? Podía jurar que venía del interior de la casa. En ese momento lo escuché de nuevo, más claro que antes. ¿Había alguien más dentro de la casa? El grito era débil, pero pude seguirlo y hacerlo me llevó al ático. Me paré frente a la trampilla que abría el ático, pero algo detrás de mí tiró de mi camisa. Eran los niños. Era Emilce, pero algo andaba mal con ella. «No vayas al ático, por favor, no vayas», dijo absolutamente aterrada con los ojos llenos de lágrimas. A su lado Josué me miraba tímidamente y solo asentía con su cuerpecito temblando. Ignoré su advertencia y continué con lo que estaba haciendo. Si había un niño cerca tenía que ayudarlo. Abrí la puerta del ático y subí las escaleras lentamente. El ático estaba oscuro, un lugar que nunca había visitado antes. Tanteé el interruptor de la luz, sintiendo el aire frío y húmedo a mi alrededor. Finalmente encontré el interruptor y encendí la luz. Lo que vi me dejó sin aliento, totalmente congelada de terror ante la imagen que tenía frente a mí. Había un niño encadenado, sucio y herido, llorando en una esquina. Emilce y Josué me siguieron hasta el ático, sus rostros llenos de horror y tristeza. No deberías haberlo encontrado. De repente, escuché un ruido mecánico cerca de mí. Miré hacia arriba y noté una cámara en el techo apuntándonos. Los niños la miraron aterrados y comenzaron a disculparse, diciendo que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Después de unos momentos de silencio aterrador, me acerqué al niño encadenado. Estaba aterrorizado de mí, apenas podía verme. Este niño había estado en la oscuridad durante mucho tiempo. «¿Cuál es tu nombre?» El niño solo lloraba, sin atreverse a hablar. Emilce y Josué seguían de pie, observándonos con una mezcla de horror y tristeza. «¿Quién te hizo esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabéis lo que está pasando?»
Emilce y Josué intercambiaron miradas nerviosas antes de que Emilce finalmente hablara. No podemos decir nada. Si lo hacemos, también seremos castigados y terminaremos aquí. En ese momento sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que estos niños estaban en peligro. Tenían miedo de sus propios padres. Tranquilos, voy a sacar a este niño de aquí y luego llamaremos a la policía, ¿de acuerdo? Ellos solo asintieron, demasiado asustados para hablar. Rápidamente busqué algo para romper las cadenas del niño. Encontré una caja de herramientas en la esquina del ático y liberé al niño lo más rápido que pude, con las manos temblando de adrenalina y miedo. Con el niño libre, bajamos del ático lo más silenciosamente posible. Una vez abajo, llamé a la policía y les expliqué la situación. Me aseguraron que enviarían una patrulla de inmediato. Los niños estaban aterrorizados, pero traté de mantener la calma para no asustarlos más. Todo estará bien, niños. Ahora tenemos que salir de aquí, ¿de acuerdo? Entonces escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Los padres de los niños habían llegado a casa mucho más rápido de lo que pensaba. Rápido, vamos a escondernos. Llevé a los niños frenéticamente a un armario en la sala de estar. El niño encadenado, Emilce, Josué y yo nos acurrucamos juntos, esperando a que llegara la policía. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos los pesados pasos de Luisa y Marcelo acercándose. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde diablos escondiste a los niños? La voz de Marcelo estaba llena de furia. Luisa los seguía de cerca, tan enfadada como él. Sabía que si nos encontraban, estaría muerta. Traté de mantener la calma y susurré a los niños que no hicieran ningún ruido. El sonido de los pasos se hacía más fuerte, y el armario en el que nos escondíamos parecía encogerse con cada segundo que pasaba. Me quedé quieta y respiré hondo. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo como aquella noche. El hombre se acercaba cada vez más. Sabía que me iba a encontrar. Cerré los ojos aterrorizada, esperando que todo pasara. De repente, la puerta del armario se abrió de golpe. Luisa me agarró del cabello y me arrastró fuera mientras Marcelo mantenía a los niños alejados. «Maldita traidora, ¿por qué haces esto? ¿Por qué arruinas todo?» Intenté liberarme, pero la fuerza de Luisa era increíble. Me arrastró al centro de la habitación y comenzó a patearme brutalmente. «Por favor, no», le supliqué que no me lastimara, pero mis súplicas solo parecían enfurecerla más. En medio del caos, vi a Emilce y Josué mirando aterrorizados, sin saber qué hacer. De repente el niño encadenado se lanzó hacia Luisa llorando y gritando, pero cayó antes de alcanzarla. Este niño no tenía fuerzas, apenas podía mantenerse en pie. Luisa corrió hacia él para atacarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, Emilce la atacó con un jarrón golpeándola en la cabeza. Luisa se enfureció. Emilce comenzó a correr mientras su madre la perseguía, mientras que Marcelo vigilaba a los otros niños y a mí. Marcelo se volvió hacia mí. No estaba contento. «Esto es culpa tuya», gritó furioso levantando la televisión con ambas manos. Yo aún estaba adolorida. No podía levantarme. El hombre estaba a punto de lanzarla sobre mi cabeza. Iba a matarme. Los niños le pegaban en las piernas, pero no parecía afectarle. De repente un destello de luz azul llenó la habitación. Miré hacia la puerta y vi a la policía, con las armas en mano, apuntando directamente a Marcelo. Luisa estaba junto a ellos bajo custodia, mientras otro de los policías abrazaba a Emilce. Marcelo soltó la televisión y lentamente levantó las manos. Los policías actuaron rápidamente esposando a Marcelo y a Luisa. Aún recuerdo cómo me miraban los niños llorando. Estaban asustados pero felices. Emilce, por otro lado, se veía muy triste. Se acercó a mí y me miró tímidamente. ¿Por qué mamá y papá hicieron esto? ¿Los odian? No tenía una respuesta para ella. Solo pude abrazarla y asegurarle que todo había terminado. Los llevaron al hospital para revisar nuestras heridas. En el hospital, los médicos nos atendieron rápidamente. Yo tenía algunos moretones y cortes, pero nada grave. Emilce y Josué estaban bien, y aunque el niño encadenado llegó en estado crítico, lograron salvarlo. Marcelo y Luisa están actualmente en juicio, pero las cosas no pintan bien para ellos. Perdieron la custodia de sus hijos y, hoy en día, los niños viven con su tía, quien no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. A veces los visito, y parecen mucho más felices. Me tratan como su hermana mayor y me prometen que nunca volverán a pasar por algo como lo que vivieron. Después de todo lo que han sufrido,
Estos niños finalmente pueden ser niños. Hola, mi nombre es Trinidad. Soy una de esas niñeras que, aunque soy buena con los niños, tengo dificultades para interactuar con otros adultos y darme a conocer como niñera. Por suerte, recientemente descubrí que Craigslist también ofrece servicios. No es solo un portal para comprar y vender cosas. Usando Craigslist conseguí varios trabajos de niñera y, por primera vez en mis 18 años de vida, comencé a ganar dinero. Pero este pequeño trabajo no duró mucho, ya que algo me obligó a interrumpirlo. Al principio parecía un trabajo normal, solo con una pequeña rareza. Un padre soltero me había contratado para cuidar de su hijo. Normalmente, los padres esperan a que llegue antes de irse para poder conocerme o al menos ver mi cara, pero no fue el caso. Cuando llegué a la casa no había nadie, solo un niño pequeño que vino a saludarme con un gran abrazo y muchos besos en la cara. Parecía demasiado eufórico, pero al mismo tiempo un poco tierno. A medida que avanzaba la tarde todo se volvió más extraño. Aunque era un niño grande, de unos 10 años, necesitaba mi ayuda para casi todo. Me pedía que le ayudara a comer, a acariciarle la cabeza, a quitarse la ropa porque la habitación estaba demasiado caliente. Me sorprendía que un niño de esa edad requiriera tanta atención. Posiblemente así lo había criado su padre. Después de comer, era hora de ir a dormir, pero el padre había escrito que podía comer helado. El niño no solo lo comía de una manera asquerosa y repulsiva, metiéndoselo en la boca con las manos y ensuciando todo, sino que para colmo, ponía sus manos llenas de helado en mi boca para que lo probara. Si me negaba, lloraba y hacía mucho ruido hasta que finalmente cedía. Después de eso, comencé a percibir un olor muy extraño pero familiar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el niño no había llegado al baño a tiempo, por lo que no solo tuve que limpiar su ropa, sino también a él. Después de eso finalmente llegó el momento. Iba a bañarse y luego a dormir. Le quité toda la ropa, aunque por alguna razón era demasiado tímido para quitarse la ropa interior, pero lo acepté. En el peor de los casos podría lavarlo más tarde durante la ducha. El niño me pidió que lo enjabonara, que lo lavara, e incluso me arrojó agua sobre mi camiseta. Todo fue muy incómodo. Nunca antes había tratado con alguien así. Solo me hacía preguntarme quién era el extraño hombre que lo había criado. Lo único que sabía era que no quería estar allí cuando él llegara. Agarré toda la ropa del niño y fui a su habitación para buscar una toalla, hasta que un olor que no reconocía esta vez me hizo mirar debajo de la cama. Cuando lo hice, no pude evitar gritar de terror. Debajo de la cama había un cadáver, aún fresco. ¿Qué podría haber causado esto? De repente un teléfono empezó a sonar desde el comedor y corrí hacia él. Tal vez era el padre del niño. Tenía que decirle que llamara a la policía. El asesino aún podría estar cerca. Tenía que llevarme al niño lo antes posible. Corrí escaleras abajo, pero el ruido del teléfono provenía de un celular que estaba debajo de un sillón. Cuando me agaché para agarrarlo, no solo tenía el teléfono en las manos, sino también algo más. Era una tarjeta de identificación de un hombre de más de 30 años. Conocía esa cara. Era el rostro del niño que estaba cuidando. Ese no era un niño. Era un hombre adulto. De repente, escuché un grito en lo alto de las escaleras. Era él mirándome mientras se reía con una expresión llena de perversión y crueldad. Sabía que había descubierto la verdad. «Oye, Trinidad, ya me he bañado. ¿Me contarás un cuento para dormir?» En estado de shock, corrí hacia la salida mientras él seguía riendo. Nunca intentó perseguirme, nunca intentó matarme, solo disfrutaba verme aterrada, llorando e intentando escapar. Llamé a la policía de inmediato. Aunque no encontraron a nadie, descubrieron que el cuerpo pertenecía a un hombre que vivía solo en la casa y no tenía hijos. Nunca volví a saber de ese aterrador psicópata. Desde ese día, pude superar mis miedos y comenzar a trabajar con personas de mi vecindario, personas que conocía. Cada vez que pienso en cómo ese hombre se aprovechó de mí y me hizo hacer todas esas cosas, lloro. Solo lloro hasta quedarme dormida y olvidarme de todo. Toqué el timbre 2 veces y esperé a que alguien contestara la puerta. Estaba parada en el porche delantero de la casa de la familia Peterson. Eran relativamente nuevos en el vecindario, ya que se habían mudado a la localidad hacía solo 2 meses.
Durante mis breves interacciones con ellos parecían personas amigables y generalmente agradables, lo típico de una familia suburbana americana. Así que no me sorprendí cuando la señora Peterson se puso en contacto conmigo para preguntarme si estaría dispuesta a cuidar de su hijo por una noche. Ofrecían $100 por ello, lo cual es muy buen dinero para una chica de 15 años en mi barrio, así que no tardé en decir que sí. Aunque había escuchado por ahí que el niño era un poco problemático y nunca antes había cuidado a un chico, pensé, vamos, solo es un niño pequeño, ¿qué tan difícil podría ser? Bueno, lo iba a descubrir pronto. La puerta se abrió y me recibieron el señor y la señora Peterson. Me invitaron a entrar en su casa y me presentaron a su hijo de 8 años, James. Hola James, soy Carol, un placer conocerte, le dije mientras le estrechaba la mano. Él me sonrió tímidamente y luego volvió a sentarse en el sofá para seguir jugando en su consola de videojuegos. La señora Peterson me dijo que ella y su esposo irían a un concierto por la noche, y me prometió que volverían antes de las 10 de la noche. Su esposo me llevaría a casa cuando regresaran. Ya había preparado la comida de James y me pidió que la calentara en el microondas antes de dársela. También me dio una cantidad de dinero y me dijo que pidiera lo que quisiera del restaurante local. Antes de irse, el señor Peterson se volvió para mirar a su hijo y dijo, «Escucha, James, te vas a portar bien, ¿ok? Cuando volvamos queremos que Carol solo diga cosas buenas de ti, ¿entendido?» James asintió y volvió a su juego. Los Peterson se despidieron y se marcharon al concierto. Las cosas estuvieron tranquilas durante los siguientes 20 minutos. James siguió jugando, mientras yo hojeaba una revista y al mismo tiempo chateaba con mis amigos en el teléfono. De vez en cuando miraba a James para mantenerlo vigilado. Se había portado bien hasta ese momento y se mantenía tranquilo. Pasaron unos minutos más, cuando de repente escuché un pequeño golpe. James había lanzado su consola al suelo de manera casual. Luego puso las piernas sobre la mesa frente a él, se recostó en el sofá con las manos detrás de la cabeza y los dedos entrelazados. Me estaba mirando. «Estoy aburrido», dijo. Le sonreí y cerré mi revista. «¿Te gustaría ver algo en la televisión? ¿Hay algún dibujo animado o anime que te guste?», le pregunté. Él simplemente seguía mirándome mientras movía los dedos de los pies. «Baila para mí», dijo. «¿Perdón?», respondí totalmente sorprendida. «Baila, canta, haz lo que quieras. Mamá y papá te están pagando para estar aquí, ¿no? Así que adelante, entretenme», dijo. «Pequeño engreído, ¿quién te crees que eres?». Pensé para mí misma, pero no podía hablarle de esa manera. Aún era solo un niño. «James, tus padres no te han enseñado a ser respetuoso con los mayores. No me gusta la forma en que me has estado hablando», le dije. Luego continué. «Ahora, si estás aburrido, puedo encender la televisión o leerte un cuento de tu libro favorito». «Aburrido», dijo inmediatamente mirando hacia otro lado. «¿Qué te gustaría hacer? ¿Tienes hambre? ¿Te caliento la comida que preparó tu mamá?», le pregunté. Él me miró y preguntó, «¿Tienes novio?». «No», respondí antes de darme cuenta. Él sonrió con arrogancia. «Lo imaginaba», dijo. Por primera vez, sentí que mi cara se enrojecía de ira, y estaba tratando con todas mis fuerzas de mantener la compostura. Este niño estaba logrando alterarme. James se levantó de su silla y dijo, «Pensándolo bien, tengo hambre. Vamos a pedir pizza». Tomó el teléfono inalámbrico y comenzó a marcar. Me levanté, caminé hacia él y le quité el teléfono de las manos. «Tu mamá dio instrucciones estrictas de no pedir comida. Tendrás que comer lo que ella preparó», le dije. «No lo haré y no puedes obligarme», replicó, listo para hacer una rabieta. Tomé mi teléfono y le dije, «Voy a llamar a tu padre ahora. No van a estar contentos de escuchar lo que tengo que decir». La advertencia fue efectiva. James se dio cuenta de las consecuencias y finalmente dijo, «Lo siento, no debería haber hecho eso». «Está bien, James. Ahora, ¿qué te gustaría comer? ¿Tienes hambre?», le pregunté. El niño pensó por un momento y luego preguntó, «¿Está bien si te doy un abrazo, por favor?», dijo sonriendo dulcemente con las manos juntas. Le sonreí y asentí. El niño se acercó y me dio un cálido abrazo, y entonces de repente sentí un dolor punzante en mi cuerpo. James me mordió el brazo y se apartó rápidamente mientras yo me quedaba allí frotándome el brazo en estado de shock. Luego vino hacia mí de nuevo y esta vez agarró mi teléfono. Corrió hacia la ventana y lo lanzó afuera. «James»,
grité con enojo. Abrí la puerta principal y miré hacia afuera. El teléfono había caído en el jardín, lleno de plantas y arbustos de todo tipo. El lugar también estaba mal iluminado. Me volví hacia él con enojo. «Será mejor que te quedes en tu lugar o lo lamentarás de verdad», le advertí. Él captó el mensaje y se sentó nuevamente en su silla. Luego salí a buscar mi teléfono. Estaba agachada a 4 patas, buscando con las manos en medio de toda esa oscuridad, con la esperanza de encontrarlo. Pasaron unos minutos y entonces escuché la puerta cerrarse de golpe. Empecé a entrar en pánico y corrí hacia la puerta. A medida que me acercaba a la entrada, escuché un fuerte ruido. No era de James, sonaba como un hombre mucho mayor. Estaba dentro de la casa con James y gritaba a todo pulmón. «¿Dónde está el dinero, niño? ¿Dónde lo guardó tu padre? Cállate, deja de llorar o te golpearé si no paras ahora», rugió. Podía escuchar a James llorando y comencé a entrar en pánico. Empecé a golpear la puerta. Estaba realmente preocupada por la seguridad del niño. «Por favor, no sé nada de eso», escuché a James responder. Luego escuché algo estrellarse contra el suelo, acompañado por el sonido de pasos apresurados dentro de la casa. James estaba gritando: «¡Ayuda! Alguien, por favor, ayúdame! ¡Por favor, no! ¡Déjame! ¡Por favor!». James gritaba a todo pulmón. Yo también empecé a gritar desde afuera mientras seguía golpeando la puerta. «James, James», grité. De repente todo quedó en silencio, pero solo por un momento fugaz. Luego escuché otro golpe en la parte trasera de la casa. Corrí hacia la parte trasera para ver qué había sucedido. La puerta trasera estaba abierta. Me acerqué sigilosamente a la puerta y miré adentro. No pude encontrar a nadie. Luego corrí hacia la sala de estar. Vi a James tendido en el suelo, golpeado en un charco de su propia sangre. Corrí hacia el niño en absoluto pánico y lo volteé. No podía ni siquiera averiguar si estaba muerto o inconsciente. No podía ni siquiera comprobar su pulso porque mis manos temblaban. Me levanté para buscar el teléfono. Marqué el número para llamar a una ambulancia, y entonces escuché esa voz de nuevo, esta vez detrás de mí. «Voy a matarte», rugió. Me di la vuelta con absoluto terror pensando que este sería el final para mí. Me di cuenta de que estaba mirando una enorme pantalla de televisión con la imagen de un hombre enojado en ella. Entonces la imagen cobró vida, y el hombre en la pantalla comenzó a gritar de nuevo. «Pausa». Se congeló. «Reproducir, voy por ti», dijo. «Pausa». Se congeló de nuevo. Con el teléfono aún pegado a mi oído me giré lentamente para mirar dónde estaba James tirado en el suelo. Estaba sentado sobre sus rodillas con el control remoto de la televisión en la mano y una sonrisa malvada en su rostro. El mocoso insoportable me había estado engañando todo el tiempo. Todo era falso. El ataque, los gritos de ayuda, la sangre en su camiseta, todo era falso. «¿Por qué me haces esto?», le pregunté, incapaz de ocultar mi desesperación. «Bueno, vi la película Home Alone con mis padres el mes pasado. Solo he querido probar esto desde entonces», me respondió. Estaba luchando por contener las lágrimas que se acumulaban dentro de mí, pero no quería darle la satisfacción de verme romper en llanto. Lo último que necesitaba en ese momento era que empezara a llamarme llorona. En lo profundo, realmente quería darle una buena bofetada a ese mocoso. Entonces escuché un golpe en la puerta. «Señor Peterson, ¿está todo bien?», escuché una voz desde afuera. «Soy Domingo, su vecino». «Escuchamos gritos desde su casa», dijo. «¿Está todo bien?», preguntó mientras seguía golpeando la puerta. Finalmente sentí un toque de alivio. He conocido al tío Domingo desde que era una niña y era un hombre amable. Caminé hacia la puerta y la abrí. Estaba de pie con otras 3 personas, todos con una expresión de preocupación. «Carol, ¿qué haces aquí? ¿Qué está pasando?», preguntó. Antes de que pudiera responder, vi cómo su expresión cambiaba de confusión a alarma. Irrumpió en la sala de estar. Cuando me volví, vi a James desplomado en el sofá inconsciente, con manchas de sangre por toda su camiseta. Domingo lo acarició en la mejilla, pero el niño seguía sin responder. Luego le echó un poco de agua en la cara, y el chico empezó a recobrar la conciencia lentamente. Me quedé allí, atónita, viendo cómo el drama continuaba desarrollándose frente a mí. ¿Dónde estoy?», preguntó James, tratando de parecer aturdido y confundido. «Estás en casa, hijo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó Domingo señalando su ropa.
Di un paso adelante para responder. Tío Domingo, está todo bien, solo está actuando. Domingo levantó la mano y me hizo un gesto para que me callara. Luego pidió a otro vecino que fuera a buscar al médico que vivía a 2 casas de distancia. Entonces los gritos comenzaron de nuevo. Ella es un monstruo, gritó James, señalándome con el dedo. Aléjala de mí, por favor, señor. Gritó con los ojos cerrados, apoyándose pesadamente en el tío Domingo, como si necesitara su protección. Todos me miraban ahora. Ya no pude controlar mis lágrimas. Simplemente caían por mi rostro. Ya era bastante malo ser maltratada por este niño en privado, pero ahora las personas con las que crecí toda mi vida me miraban como si fuera algún tipo de tirana. Solo quería volver a casa y abrazar a mis padres. No podía soportarlo más. Corrí hacia la entrada, abrí la puerta de golpe y me sorprendió ver a un policía parado frente a mí. Los vecinos se quejaron. Voy a ser arrestada, pensé, mientras trataba de controlar mi corazón acelerado. ¿Es esta la casa de los Peterson?, me preguntó. Asentí. ¿Eres la niñera, Carol?, continuó. Volví a asentir. Lo encontré de nuevo. ¿Dónde está James?, preguntó. Señalé con el dedo a un futuro ganador del Oscar. Por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. El pequeño bribón finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Le expliqué rápidamente al oficial lo que había sucedido, y no le tomó mucho tiempo creerme. El mocoso ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Luego el oficial me dijo, «Ustedes dos vienen conmigo a la comisaría». Antes de que pudiera decir otra palabra, un par de agentes nos escoltaron a James y a mí al coche de policía. «¿Por qué me llevan a la comisaría, oficial? No he hecho nada malo», protesté. Pero me encontré con un silencio total. Cuando llegamos al lugar vi al señor y a la señora Peterson en la comisaría también. Me sorprendió verlos tras las rejas. Además se veían vestidos de manera extraña, con ropa negra, muy diferente al atuendo elegante que habían usado para el concierto. Entonces, sobre la mesa, vi una escopeta y otras armas semiautomáticas envueltas en bolsas de evidencia. Finalmente la realización comenzó a asimilarse en mi mente. Estas personas eran algún tipo de criminales. El oficial se acercó a mí y me dijo, «El señor y la señora Peterson han sido arrestados por intentar robar a un comerciante de diamantes. Dispararon e hirieron a personas durante el atraco, así que irán a prisión por mucho tiempo». Asentí con la cabeza. Miré a James, que estaba sentado en un banco al otro extremo del pasillo. Estaba mirando al vacío y parecía perdido en sus propios pensamientos. Pude ver que estaba tratando de lidiar con las consecuencias de lo que estaba por venir. Su vida iba a cambiar por completo a partir de ahora. Me senté a su lado en el banco y lo abracé suavemente. Él me abrazó de vuelta y comenzó a llorar inconsolablemente. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Esto que voy a contarte es algo que me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que lo pienso, y hasta me cuesta hablarlo en voz alta. Es como si revivirlo fuera abrir una puerta que preferiría mantener cerrada, ¿sabes? Pero bueno, acaba. Todo comenzó cuando me quedé sin trabajo. No fue nada raro, viste cómo son las cosas. A veces tenés suerte y otras veces no. Así que, como no encontraba nada, me puse a buscar cualquier cosa que pudiera hacer. Y fue en ese momento que apareció esta familia en mi vida. Una familia que acababa de mudarse al barrio. La verdad, nunca les presté mucha atención antes de todo esto. Sabía que había una pareja nueva en la cuadra, pero no eran del tipo de vecinos que te saludan o charlan con vos. Los veía salir juntos en el auto, pero siempre solos, nunca con un niño o algo así. Un día, mientras revisaba el teléfono aburrida, vi que alguien había puesto un estado de WhatsApp buscando niñera. No decía mucho, algo tipo, buscamos niñera para unos días, paga bien. Y lo primero que pensé fue, perfecto, justo lo que necesito. Nunca había sido niñera en serio, pero cuidé a mis sobrinos un par de veces y me llevé bien con ellos. Así que pensé que sería pan comido. Contesté el mensaje, y no pasó mucho tiempo hasta que me respondieron. La mujer, no me acuerdo si me dijo su nombre completo, me invitó a su casa al día siguiente para la entrevista. Llegué puntual, tocando el timbre nerviosa pero emocionada. La puerta se abrió rápido, y ahí estaba ella, con una sonrisa de esas que parecen amables, pero que no llegan a los ojos, ¿entendés? Como si estuviera actuando. Pero en ese momento no lo vi así.
Le devolví la sonrisa y me invitó a entrar. La casa, bueno, era una casa normal, como cualquiera en nuestro barrio. Quizás un poco más grande, pero no había nada fuera de lo común, excepto el silencio. Era rarísimo porque uno espera escuchar ruidos, ¿no? Si tenés un chico en casa, seguro está jugando, gritando o mirando la tele. Pero no, nada de eso. La casa estaba en un silencio casi sepulcral. La mujer me llevó al living y comenzamos a hablar sobre el trabajo. Me dijo que tenían un hijo, pero que en ese momento estaba durmiendo la siesta, que era un niño muy tranquilo, pero algo tímido. Me explicó que no tendría que hacer mucho, solo entretenerlo un rato por las tardes, darle algo de merienda y acostarlo a dormir. Me dijo que la paga era más que generosa, casi demasiado buena para ser real, pero no lo cuestioné. Necesitaba el dinero. Después de esa charla me hizo un recorrido por la casa. Todo parecía en orden, nada fuera de lo común, excepto que nunca vi al chico. Estaba durmiendo, y aunque no quise ser desconfiada, me resultaba extraño no escuchar ni un solo sonido. Pero lo dejé pasar. ¿Quién soy yo para decir cómo debería comportarse un niño, no? El primer día de trabajo fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Llegué como siempre, y la madre, con esa misma sonrisa rara, me recibió en la puerta. Esta vez me dijo que su marido estaba en el trabajo, y que me dejaba sola con el niño. Está en su cuarto, me dijo. Podés ir a conocerlo. Y ahí fue cuando lo vi por primera vez, o al menos vi lo que yo pensé que era un niño. El cuarto era pequeño, con una cama de tamaño infantil y juguetes por todas partes, pero lo que me perturbó fue lo que vi en la cama. Él estaba sentado con las piernas cruzadas, pero su postura era rara, como si estuviera demasiado derecho, demasiado rígido para ser un chico de 5 o 6 años. Al principio no lo noté demasiado, pero algo en su cara me pareció extraño. Tenía esos ojos grandes, pero no había la inocencia típica de un niño. No, eran unos ojos que me observaban, analizándome, como si estuvieran evaluando cada uno de mis movimientos. «Hola», le dije intentando sonar tranquila, aunque ya sentía un nudo en el estómago. No respondió, solo me miró. Me sonrió, pero esa sonrisa me puso los pelos de punta. Intenté romper el hielo. Le pregunté si quería jugar a algo, pero él seguía en silencio. Entonces, en ese momento, con una voz aguda y quebrada, como si le costara forzarla, dijo: «Jugamos a las escondidas». Me pareció raro. No es que los chicos no jueguen a las escondidas, pero su tono, la manera en la que lo dijo, había algo mal. No podía dejar de sentir esa sensación extraña en el pecho, como si me estuviera metiendo en algo que no entendía. «Claro», le respondí, intentando sonar animada. «¿Quién se esconde primero?» Se levantó de la cama de un salto, pero su manera de moverse era rara, como si estuviera demasiado coordinado para su edad. Lo que no pude dejar de notar era lo grandes que parecían sus manos. Todo en él estaba desproporcionado, como si su cuerpo estuviera luchando por encajar en algo que no le pertenecía. Pero lo dejé pasar. Pensé que tal vez estaba exagerando, que me estaba sugestionando. Comenzamos el juego. Me pidió que contara hasta 10 y se fue corriendo por el pasillo. Lo escuché moverse, pero había algo raro en el sonido de sus pasos, como si no fueran los pasos de un niño ligero, sino más bien de alguien pesado, con más fuerza de la que debería tener. Empecé a buscarlo por la casa y cuando llegué al armario de la habitación, lo encontré ahí, escondido. Pero no estaba encogido como lo haría un niño. Estaba de pie, erguido, mirándome con esos ojos fríos. «Me encontraste», dijo, pero su voz había cambiado. Ya no era aguda ni infantil, era más grave, más adulta. Ahí fue cuando lo supe, ese no era un niño. Intenté mantener la calma, le sonreí nerviosa y dije algo como: «Bueno, tu turno para contar», intentando que todo pareciera normal, aunque dentro de mí ya empezaba a sentir el miedo apoderándose de mi cuerpo. Él no se movió. Seguía mirándome y esa sonrisa no era la de un chico. Era como si disfrutara viéndome incómoda. Cuando finalmente retrocedí hacia la puerta, él comenzó a moverse, lentamente, como si supiera que yo ya lo había descubierto. Sentí que algo estaba terriblemente mal, y me arrepentí de no haber escuchado a mi instinto desde el principio. Salí del cuarto lo más rápido que pude, pero al girarme para mirar hacia atrás, me encontré con él en el pasillo, parado justo detrás de mí, mirándome fijamente.
como si estuviera esperando a que hiciera algo. No te voy a mentir, en ese momento lo único que quería era salir corriendo de esa casa, pero no podía hacerlo de manera obvia. No sé si alguna vez sentiste esa sensación, como si algo malo estuviera por pasar, pero no supieras exactamente qué. Esa sensación se me metió en los huesos. Mis manos empezaron a sudar, el corazón me latía a 1000 por hora, y cada fibra de mi cuerpo me decía que me tenía que ir ya. Pero no era tan fácil. El tipo, no puedo seguir llamándolo niño, porque no lo era. Seguía ahí, parado, mirándome con esa mirada extraña. Me sonreía, pero no como los chicos sonríen, no con alegría o inocencia. Era una sonrisa calculada, una que parecía haber sido ensayada 1000 veces. Estaba demasiado quieto, y eso me inquietaba más que cualquier cosa. Nadie puede estar tan quieto sin que le pase algo por la cabeza. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando sonar casual, pero la verdad es que lo único que quería era correr hacia la puerta. Él no respondió, solo se quedó mirándome. Parecía estar esperando algo. Fue ahí cuando escuché un ruido detrás de mí, un pequeño golpe que venía del otro lado de la casa. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Debe ser la madre, debe haber vuelto, pensé, y en parte me alivié, porque no quería estar sola con ese tipo ni un minuto más. Me inventé una excusa rápida, algo como que tenía que usar el baño. No sé por qué dije eso, lo primero que se me ocurrió. Él no dijo nada, solo me siguió con la mirada mientras me alejaba. Caminé hacia el pasillo y en lugar de ir al baño fui directo a la puerta de entrada. Mi idea era salir, irme sin decir nada. Algo dentro de mí me decía que no estaba segura ahí. Pero cuando agarré el picaporte y traté de girarlo, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Mi corazón casi se me sale del pecho. Busqué la llave por todos lados, en los cajones cerca de la entrada, en la mesita del recibidor, pero no había rastro de ella. ¿Buscas algo?, escuché su voz detrás de mí. Era él parado en el pasillo, observándome con esa misma expresión que me helaba la sangre. Ahora su voz sonaba más como la de un hombre, grave y firme. Ahí fue cuando supe, sin lugar a dudas, que estaba en problemas. Intenté no parecer asustada. Ah, sí, solo estaba buscando las llaves porque creo que dejé algo en el auto. Mentí. Pero él no se lo creyó, lo vi en sus ojos. Parecía que estaba disfrutando mi miedo. Se acercó un poco más, sus pasos lentos, como si estuviera saboreando cada segundo. Todo mi cuerpo estaba en alerta. Sabía que no podía dejar que se acercara demasiado, pero tampoco podía dejar que viera cuánto miedo tenía. Las llaves no están aquí, dijo sonriendo con esa maldita sonrisa. Están en el cuarto de mis papás. En ese momento sentí como si todo el aire se me escapara de los pulmones. ¿No era un niño? Claro que no lo era. Pero la manera en que lo había dicho, como si jugara conmigo. Mi instinto me gritaba que corriera, pero no podía. La puerta estaba cerrada. Y él estaba entre la puerta y yo. No me quedaba otra opción. Ah, ok. Iré por ellas entonces, le dije intentando sonar tranquila. Caminé hacia el pasillo, pero esta vez fui más despacio, pensando en cada movimiento. Sabía que él me estaba siguiendo. Podía sentir sus ojos en mi espalda. Cuando llegué al cuarto de sus padres, intenté abrir la puerta, pero también estaba cerrada. Por un momento me quedé ahí parada sin saber qué hacer. Sentía el miedo apoderándose de mí, casi paralizándome, pero sabía que tenía que mantener la calma. ¿Dónde están tus papás?, le pregunté tratando de ganar tiempo. Vendrán más tarde, respondió, ahora con una voz completamente distinta, más grave, casi burlona. Se estaba divirtiendo conmigo, y eso me aterraba. Entonces fue cuando me di cuenta. No había forma de que esa familia fuera normal. Algo en esta casa estaba mal desde el principio. Era como si hubiera caído en una trampa, y ahora no podía salir. De alguna manera tenía que encontrar una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Decidí arriesgarme. Si no podía salir por la puerta principal, tal vez una ventana estaría abierta. Le dije que iría al baño, esta vez de verdad, y cerré la puerta detrás de mí. En el baño intenté calmarme, pero mis manos temblaban. Revisé la ventana, estaba cerrada también, pero no con llave. Podía abrirla si encontraba la forma de hacerlo sin que él se diera cuenta. Escuché pasos afuera del baño. Estaba ahí, parado, esperando. No me quedaba mucho tiempo. Abrí la ventana lo más silenciosamente posible,
pero en ese momento escuché cómo giraba el picaporte de la puerta. Sabía que no podía esperar más. Salté por la ventana sin pensarlo, cayendo de rodillas en el césped del patio trasero. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Corrí como nunca en mi vida. No miré hacia atrás, no quería ver si me seguía. Solo seguí corriendo hasta que llegué a la calle, y recién ahí me atreví a girarme. No había nadie, pero no me detuve hasta llegar a mi casa. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de un golpe y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar las llaves del bolsillo. Estaba fuera de peligro, o al menos eso pensaba, pero el miedo seguía apretándome el pecho. No podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver algo, o a alguien. Después de unos minutos de estar ahí, jadeando y con el corazón desbocado, me obligué a sentarme en el sofá. Todo me daba vueltas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era ese hombre? Porque ahora estaba completamente segura de que no era un niño. Todas esas cosas que habían sido señales estaban ahora claras. ¿Cómo no lo vi antes? No sé si fue el miedo o la incredulidad, pero me costaba procesarlo. Lo peor es que, aunque había logrado escapar, no me sentía a salvo. Todavía tenía en la cabeza esa sonrisa, la forma en la que él me había mirado como si supiera que eventualmente volvería. Volver, ni loca, pero el solo hecho de que él pudiera saber dónde vivía me ponía nerviosa. Había salido corriendo sin decir nada, sin enfrentar a nadie, y me sentía completamente indefensa. Me encerré en mi casa el resto del día, revisando las cerraduras, mirando por las ventanas esperando ver el auto de esa familia pasar, pero no vi nada. Por un lado, eso me tranquilizaba, pero por otro, me inquietaba no saber qué estaban planeando. ¿Iban a buscarme? ¿Sabrían dónde vivía? ¿Y qué pasaba con la madre? Ella también estaba metida en todo esto claramente. Ellos sabían. Ellos lo sabían desde el principio. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa imagen de él, de pie en el pasillo, mirándome fijamente con esos ojos que no eran de un niño. Y esa sonrisa, nunca voy a poder olvidarla. En algún momento de la madrugada, cuando pensé que ya no podía seguir aguantando el miedo, decidí que tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme esperando. Al día siguiente fui directamente a la policía. No sabía qué iba a decirles. Me daba miedo que no me creyeran, que pensaran que estaba loca, pero necesitaba hacer algo. No podía quedarme con los brazos cruzados. Cuando llegué a la estación me acerqué al mostrador y le expliqué al oficial que había algo raro con la familia para la que trabajaba como niñera. Intenté contarles todo lo que había pasado, aunque no sabía cómo poner en palabras todo lo que sentía. A veces me escuchaba hablar y pensaba que yo misma sonaba loca. ¿Cómo iba a explicar que alguien que parecía un niño era en realidad un hombre con enanismo y que lo estaban usando para atraparme? El oficial me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación. Tomó algunas notas, pero se notaba que no sabía si creerme. Me preguntó si había algún antecedente de violencia, si había habido algún comportamiento peligroso de parte de ellos. Y la verdad era que, aunque me habían dado una terrible sensación, no había nada concreto que pudiera señalar. Nada había pasado realmente. No sabía si estaban planeando algo o si ya había caído en una trampa y había escapado justo a tiempo. Me preguntó si quería hacer una denuncia oficial, pero cuando me di cuenta de lo difícil que sería probar todo lo que había dicho, me eché para atrás. ¿Denunciar qué exactamente? Que un tipo con enanismo había jugado a las escondidas de una forma que me puso nerviosa. Sabía que sonaba absurdo. El oficial me sugirió que si algo más ocurría o si recibía algún tipo de amenaza, volviera a contactarlos, pero que sin evidencia o algo más claro, no podían hacer mucho. Me fui de la comisaría sintiéndome igual de vulnerable que cuando llegué. A medida que pasaron los días, intenté retomar mi vida. No volví a ver a esa familia. De hecho, después de lo que pasó, parecía que habían desaparecido. La casa seguía estando allí, claro, pero no vi a la mujer ni al hombre salir más. Ni siquiera los autos parecían moverse del garaje. Bueno, la verdad es que he trabajado de niñera durante muchos años, cuidando todo tipo de niños, desde los más traviesos hasta los más tranquilos. He vivido muchas experiencias, pero hay una en particular que no puedo olvidar.
No sé si fue por lo que pasó o porque me tocó de una manera personal, pero esta experiencia me dejó marcada de una forma que aún me cuesta explicar. Quiero contarla, no porque sea fácil hablar de esto, sino porque todavía me da vueltas en la cabeza y siento que si no lo hago no podré soltarlo. Todo comenzó cuando acepté trabajar para una familia que vivía en un barrio tranquilo, aquí en México. Había escuchado de ellos por recomendaciones. Me dijeron que buscaban a alguien confiable, alguien que pudiera cuidar de su hijo mientras trabajaban. No era un trabajo inusual para mí, lo había hecho cientos de veces, pero desde el principio, algo me hizo sentir un poco incómoda, aunque no supe qué era exactamente. Era como una intuición, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Los padres del niño, digamos que parecían amables, pero al mismo tiempo distantes. No solían estar en casa, siempre estaban ocupados, siempre de viaje o trabajando largas horas. Dejaban a su hijo, al que llamaré Lautaro, solo la mayor parte del tiempo. Cuando llegué por primera vez a esa casa, la madre me explicó que Lautaro era un niño muy tranquilo, un poco tímido, y que no había que preocuparse demasiado por él. Dijo que pasaba mucho tiempo en su habitación, que le gustaba estar solo. No me pareció raro. Hay muchos niños que disfrutan de su propio espacio, pero algo en la forma en que lo dijo, como si estuviera evitando entrar en detalles, me dejó con una sensación incómoda. Lautaro tenía unos 9 años, pero desde el principio me pareció un niño mucho más apagado que otros chicos de su edad. No lo veía jugar ni reírse, ni siquiera mostraba interés en hablar conmigo cuando intentaba sacarle conversación. Siempre estaba tirado en su cama, mirando al techo, como si nada le interesara. Al principio pensé que tal vez solo era un niño reservado, que necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí, pero con el pasar de los días, me di cuenta de que su comportamiento iba más allá de la timidez. Los primeros días, intenté hacerle compañía, llevándole libros o juegos para ver si quería distraerse, pero él simplemente me ignoraba o me decía que no tenía ganas. Pasaba las tardes enteras acostado, sin hablar, sin moverse mucho. Empecé a preocuparme, pero sus padres no le daban importancia. Me decían que era solo una etapa, que él siempre había sido así. Yo no estaba tan segura. Había algo en su mirada, algo oscuro, una tristeza profunda que me dolía ver. Sentía que no podía hacer nada para ayudarlo, y eso me frustraba. Hubo un día en particular, un día que no puedo olvidar. Había llegado temprano, como siempre, y lo primero que noté fue que Lautaro no estaba en la sala ni en su habitación, donde solía estar. Lo llamé, pero no respondió. Pensé que tal vez seguía dormido, así que fui a su cuarto para despertarlo, pero cuando abrí la puerta no estaba allí. La cama estaba intacta, como si nadie hubiera dormido en ella esa noche. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Lo busqué por toda la casa llamando su nombre, pero no había rastro de él. Finalmente, cuando me acerqué al baño, vi que la puerta estaba cerrada. Toqué y llamé su nombre, pero no respondió. El miedo empezó a apoderarse de mí. Traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave desde adentro. Me agaché y traté de mirar por debajo de la puerta. No podía ver mucho, solo sus pies. Estaba tirado en el suelo. Mi mente se fue a lo peor. Golpeé la puerta más fuerte gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Me asusté mucho. No sabía qué hacer. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban. Entonces decidí empujar la puerta con fuerza. Fue un esfuerzo, pero finalmente logré abrirla. Lo que vi al entrar me dejó paralizada. Lautaro estaba tirado en el suelo, con espuma saliendo de su boca. Su piel estaba pálida y sus ojos cerrados. Al principio no reaccioné, no podía creer lo que estaba viendo. Sentí una oleada de pánico, pero supe que no podía perder tiempo. Lo primero que hice fue ponerlo de lado, como me habían enseñado en algunos cursos de primeros auxilios. Después llamé a una ambulancia. Mi mente estaba en blanco. Solo podía pensar en salvarlo. Mientras esperaba la ambulancia, busqué en el baño para tratar de entender qué había pasado. Fue entonces cuando vi las pastillas en el suelo. Había un frasco de clonazepam roto junto a él. Al parecer, Lautaro había tomado una dosis grande, lo suficiente como para hacerle mucho daño. Mi corazón se hundió. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué un niño tan pequeño haría algo así? La ambulancia llegó rápidamente y los paramédicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo. Lo llevaron al hospital de inmediato. Yo fui con ellos, sin saber si Lautaro sobreviviría o no.
Todo el camino al hospital me sentí en shock, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Al llegar, lo llevaron directamente a la sala de emergencias, mientras yo me quedé en la sala de espera, completamente sola. Poco después llegó la policía. Me hicieron muchas preguntas, querían saber qué había pasado, si alguien había estado involucrado, si había algún indicio de abuso o negligencia por parte de los padres. Me interrogaron por horas, aunque sabía que solo estaban haciendo su trabajo. Yo les conté todo lo que sabía, que había encontrado a Lautaro en el baño, que había visto las pastillas en el suelo, pero no tenía idea de por qué lo había hecho. Lautaro sobrevivió, pero estuvo varias semanas en el hospital. Durante ese tiempo estuvo bajo observación constante, tanto médica como psicológica. Fue tratado como un caso de intento de suicidio, algo que nadie quería aceptar al principio, pero que con el tiempo se volvió evidente. Sus padres estaban devastados, pero aún así, me seguía pareciendo que no estaban completamente presentes para él. No sé si era por culpa, o simplemente porque no sabían cómo lidiar con la situación. Pasaron días y aunque los médicos y los psicólogos intentaron hablar con Lautaro, él no decía mucho. Solo repetía una y otra vez que había tomado las pastillas por error, que no sabía lo que estaba haciendo. Pero yo sabía que eso no era verdad. Podía verlo en sus ojos. Había algo que no estaba contando, algo que lo atormentaba y que no quería compartir con nadie. Una tarde, mientras estábamos solos en su habitación del hospital, Lautaro finalmente se abrió conmigo. Me miró con esos ojos llenos de tristeza y me dijo la verdad. Lo hice porque ya no aguanto más, me confesó en voz baja. Me quedé en shock. Me explicó que desde que había comenzado en un nuevo colegio, había sido víctima de bullying todos los días. Los otros niños lo hacían sentir mal, lo humillaban, lo insultaban, y poco a poco había perdido todas las ganas de seguir adelante. Me partió el alma escucharlo. Que un niño tan pequeño sintiera que no había otra salida me dejó destrozada. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que ayudarlo de alguna manera. Hablé con sus padres. Les expliqué lo que Lautaro me había dicho, y también hablé con la psicóloga del hospital. Decidieron cambiarlo de colegio, y aunque no fue fácil, poco a poco Lautaro comenzó a mejorar. Hoy en día sigo cuidando a Lautaro. Ha cambiado mucho desde aquel terrible día. Lo veo sonreír de nuevo, lo veo hacer amigos y me da una inmensa felicidad saber que está recuperando su vida. Aunque como cualquier niño, sigue teniendo sus días malos y a veces se porta mal, puedo ver que está sanando. Y aunque lo que pasó me dejó marcada, saber que pude ayudarlo a salir de ese lugar oscuro es lo único que me da paz.